Buenos días, hermanos, el Señor los bendiga en esta preciosa mañana de 5 de mayo, una mañana ya soleada para nosotros. El Señor ha sido bueno, ya los árboles están tomando el reverdecimiento, ¿verdad? Y las flores están comenzando a tomar un color increíble en el área donde nosotros por ahora nos encontramos ministrando. Y quiero invitarles el día de hoy en el Evangelio de Juan capítulo 17, en el versículo 14 al versículo 17. Hoy quiero hablarles de esta sección de la palabra de Dios. Si quiere poner por favor atención en lo que voy a compartir el día de hoy, mire lo que dice ahí, por favor. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, mire, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mal, del mundo, sino que los guardes del mal. Y dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y luego mire lo que dice aquí, y aquí es donde vamos a tratar de concentrar nuestra atención para este devocional. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Mire lo que dijo Jesús, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. De eso quiero hablarles el día de hoy, santifícalos en tu verdad. Padre, bendice este devocional, este tiempo de meditación en tu palabra para este día precioso y soleado que nos has regalado ya el día de hoy, dando gracias por aquellos que han salido ya del hospital y pidiendo por todavía aquellos que están enfermos o con síntomas y también pidiendo por la vida de mi hijo, Señor. Bendice tu palabra a tu pueblo en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Recientemente predicaba un sermón al que yo titulé, hermanos, del por qué nosotros deberíamos de decir que no. Yo creo que para los que escucharon el sermón, está fresca en su memoria las declaraciones de las razones que yo daba del por qué nosotros como cristianos deberíamos de decir que no. Y creo que deberíamos de decir que no en razón a lo que el Señor Jesucristo dijo en esta porción de la palabra de Dios aquí en Juan capítulo 17. Yo estoy convencido por su palabra que cada cristiano, que cada creyente que ha sido salvado por el Señor Jesucristo en su vida, está llamado precisamente, hermanos, a hacer una constante evaluación de cómo se encuentra usted en su vida espiritual y la relación que llegamos a conservar con este mundo. Creo definitivamente que cada creyente, sin importar la edad en la que usted se encuentre el día de hoy, sí está llamado a evaluar su relación con el Señor, número uno, y número dos, también evaluar su relación con este mundo. ¿Cómo está su relación con su palabra? ¿Cómo está su relación con lo que usted trata, actúa y se mueve hacia este mundo? Claramente el Señor Jesús dijo que Él estaba rogando por nosotros para no quitarnos del mundo, sino para guardarnos del mal. Y que aunque no somos de este mundo, y no lo somos, hermanos, la Biblia nos dice que somos peregrinos y extranjeros en una patria que no nos pertenece. Y por el hecho de que no nos pertenece nuestra manera de vivir, debería de estar concentrada hacia donde nosotros nos vamos a conducir por toda la eternidad. Y eso es al cielo, para estar con Él. Mientras ocurre ese momento precioso de la venida inminente del Señor Jesucristo, yo creo que cada cristiano está llamado a evaluar en cómo se encuentra moviendo en este mundo, en este proceso de santificación a la cual el cristiano está siendo llamado. Y por eso creo que Jesús dijo que aunque no somos del mundo, sí somos llamados a guardarnos del mal y a demostrarle a este mundo que podemos tener una vida, un actuar y un oler
completamente distinto a como este mundo está despidiendo un olor fétido de pecado, de maldad, de depravación, de inmoralidad. Como recuerdo esa famosa evento donde hubo ese congreso de presidentes en el estado de aquí, de Nueva York, donde se reunían en ese tiempo Hugo Chávez, el presidente Bush y demás. En ese tiempo en turno en México era el presidente Fox y en Colombia era Álvaro Uribe. Y cómo le tocó la participación a Bush, y después de esto le tocó a este señor que tenía una boca fácil de decir cosas inapropiadas, y se paró y dijo ahí en el podio donde les tocaba hablar que ese lugar olía a azufre, a azufre, a cosas malignas y pestilentes y dañinas. Era lo que estaba diciendo este hombre. Y creo que, aunque era impropio y era inadecuado el lenguaje, y menos de quien provino, por como ahora vemos que dejó al pobre país de Venezuela en la condición en la que actualmente se encuentra, esas declaraciones nos recuerdan que en muchas medidas cada uno de nosotros como cristianos estamos llamados a despedir un olor que evidencia que estamos siendo santificados en su preciosa palabra. No deberíamos de oler ni de actuar como este mundo lo ha venido haciendo. Deberíamos de despedir un aroma de demostración de que somos completamente distintos a este mundo a causa de una razón, a causa de un propósito que el Señor Jesús dejó definido para el creyente, y es ese efecto santificador en la palabra que todo cristiano debería de procurar en el día a día de su vida cristiana. Hermanos, contamos con el hecho de saber de que ese agente que santifica y que purifica la vida del cristiano es precisamente su preciosa palabra. Por eso Jesús dijo que aunque no somos del mundo y que somos llamados a guardarnos del mal y del maligno y de ese olor pestilente y dañino que este mundo está despidiendo cada vez más de forma increíble y avasalladora, sí somos precisamente llamados como cristianos, a aprovecharnos de forma adecuada del efecto increíble que la palabra de Dios debe de tener en cada uno de nosotros. Creo que cada cristiano debería de evaluar bajo una conciencia real y convincente de cómo se encuentra permitiendo que el Espíritu Santo de Dios, que es el agente santificador, tome su palabra y nos lleve a quitar de nosotros esas manchas y ese olor que despedíamos antes de venir a los pies del Señor Jesús en nuestra vida cristiana, hermanos. Santifícalos en tu verdad, dijo Jesús. Y tu palabra es verdad, dijo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Cuando la Biblia nos dice santifícalos en tu palabra, es muestra de que cada cristiano debería de vivir una vida completamente distinta como el mundo la vive. Santifícalos básicamente tiene el sentido de llamar a salir fuera de este mundo para precisamente vivir una vida agradando al que nos salvó y nos rescató en nuestra vida cristiana. Santifícalos, escuchen esto, si usted estudia los vocablos de la palabra en original, no pretendo ser un erudito en el idioma original, pero me gusta estudiar los significados y las connotaciones de la palabra en el idioma original. Pero esa palabra santifícalos, escúchenme bien, está diciendo que el Señor nos separó
nos separó, escúchenme bien, para que precisamente vivamos una vida reflejando y demostrando a este mundo que somos completamente opuestos y diferentes a como el mundo lo es, hermanos. Santifícalos en tu verdad, hermanos. Nos lleva a vivir, a salir una vida escondida y llena de temores y de dudas y de inquietudes como este mundo la está viviendo. Santifícalos en tu verdad, hermanos. Básicamente es un llamado a practicar y a evidenciar por el hecho de que estamos viviendo ese proceso santificatorio en nuestra vida. Escúchenme bien, hay 3 procesos que me gusta a mí hablar, que eventualmente vamos a tocar ese tema en algunos estudios bíblicos que daré a la iglesia, pero el cristiano posicionalmente ha sido llamado a santidad, ¿verdad? Posicionalmente somos declarados justos, como si nosotros nunca hubiéramos pecado. Eso es posicionalmente. Pero también, hermanos, en la práctica, el cristiano debe de determinar, precisamente decidir santificarse progresivamente hasta el día en que el Señor venga por usted y por mí. Llegará el día, escuchen esto, cuando suene la final trompeta, que ocurrirá el proceso de glorificación total de la vida del cristiano. Pero mientras eso ocurre, escuchen esto, el cristiano está llamado a santificarse en su verdad para reflejar que somos distintos, que olemos diferente a como este mundo huele, que somos llamados precisamente a aprovecharnos de las verdades absolutas de su palabra para vivir en el centro de la perfecta voluntad del Señor para su vida y para la mía. Difícilmente hoy en día, para esta generación de cristianos que nos ha tocado vivir, hay pocos creyentes que se saben aprovechar de la virtud, de la santificación en su palabra para probar a plenitud todas las glorias de un cristianismo completamente distinto a como el mundo se habituó a ver en nosotros, o se acostumbró a ver en nosotros. Santifícalos en tu palabra, escúchenme bien, nos lleva a salir del conformismo. Santifícalos en tu verdad o en tu palabra, nos lleva precisamente a salir de una vida de indiferencia. Santifícalos en tu verdad, hermanos, nos lleva precisamente a vivir una vida de compromiso más allá de palabras, sino de práctica constante de nuestro andar diario en el Señor, en nuestra vida cristiana. Santifícalos en tu verdad, hermanos. Básicamente nos lleva a salir del temor. Por eso yo creo que hay tantos cristianos que aún en medio de toda esta crisis de encerramiento por causa de este virus que definitivamente ha terminado matando a miles de personas. Miren, yo veo cómo hay tantos cristianos llenos de temores y de dudas y encerrados, no solamente en el encerramiento físico, pero encerrados o enclaustrados en el temor por causa de que no han comprendido lo valioso que es la santificación en su palabra en la vida de nosotros como cristianos. Santifícalos en tu verdad, hermanos amados. Nos saca de ese estancamiento espiritual y nos pone en el progreso del avance de ser más como el Señor en nuestra vida cristiana. Santifícalos en tu verdad, hermanos. Escuchen esto. ¿Cómo nos falta? Para llegar a ser cada vez más a la imagen de su Hijo Jesucristo en nuestra vida. Santifícalos en tu verdad es vivir bajo el control del Espíritu Santo de Dios en lo que leo y practico en mi vida cristiana. Una preocupación del Señor Jesús que precisamente evidenció en esta oración que hizo por sus discípulos fue esta. Santifícalos en tu verdad y tu palabra es verdad. ¿Por qué dijo Jesús esto, hermanos? Porque era una preocupación de parte del Señor Jesús para nosotros sus discípulos. Escuchen esto. Santifícalos en tu verdad, en su palabra, nos lleva a actuar, escuchen esto, y vivir para la gloria de su nombre en este mundo que cada vez más se está volviendo difícil
de poner al cristiano a brillar por el Señor Jesús. Santifícalos en tu verdad, hermanos, en su palabra. No es una acción o un evento que se lleva una sola vez en la vida del cristiano. En otras palabras, santifícalos en tu verdad es una acción continua, constante, diaria, que el cristiano debería de practicar en su preciosa palabra en su vida cristiana. Por eso entiendo que hay tantos cristianos que perdieron su efectividad, porque no se han santificado en una acción constante y continua, dependiendo de su palabra para cada día de su vida cristiana. Santifícalos en tu verdad, hermanos. Debería de llevarnos a pedir de su ayuda al Señor y decirle: Señor, yo necesito de tu ayuda para poder brillar en este mundo, sin importar si soy un niño, sin importar si soy un joven, sin importar si soy un anciano. Señor, yo todavía necesito santificarme en tu verdad, porque tu palabra es verdad. En un mundo que ha sido ya tan cambiante y tan deprimente, el llamado del Señor para este devocional es claramente en su oración, diciéndolo por nosotros sus discípulos, fue esto: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. El día de hoy leía una pequeña declaración que me impactó el día de hoy, que nos debe de mover a santificarnos a nosotros en su palabra. Y quiero dejarla para meditación para cada uno de ustedes que están escuchando este devocional. Mientras el diablo, dice la declaración como esto, ¿verdad?, prepara ya el mundo para la venida del anticristo, el Espíritu Santo está arreglando a la iglesia para el arrebatamiento. Mientras el diablo prepara ya el mundo para la venida del anticristo, y lo estamos viendo ya, hermanos, escuchen esto, el Espíritu Santo está arreglando la iglesia para el arrebatamiento. Y dado que estamos ya en ese momento, y no voy a tocar temas escatológicos porque me gustaría hacerlo presencialmente, cuando ustedes puedan congregarse y generar preguntas, si el Señor me permite contestarlas. Pero escuche esto, que Dios nos mueva en este día a, bendito sea el Señor, santificarnos en su preciosa y bendita palabra para nuestra vida cristiana. Jesús tuvo una preocupación por nosotros, y era esto: aunque no somos del mundo, Él dijo: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y para guardarnos, Él dijo: santifícalos en tu verdad, para que puedan salir afuera y brillar, para que puedan salir afuera y demostrar que no somos de este mundo, por el hecho de que ahora somos santificados en su preciosa verdad para nuestra vida cristiana. Que el Señor nos ayude a santificarnos en su verdad para brillar para este mundo, hermanos. Vamos a orar. Padre, bendice este día. Bendice tu palabra, Señor. Y Señor, mientras meditaba en esta verdad de santifícalos en tu verdad, cómo nos hace falta a todos, incluyendo tu servidor, Señor. Santificarnos para no mentir, santificarnos para no murmurar, santificarnos para no criticar, santificarnos para no odiar, santificarnos para reflejar que somos diferentes, opuestos a este mundo, Señor. Ayúdanos este día, límpianos en tu verdad, en tu palabra, y ayúdanos a volcarnos al conocimiento de ella, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga en esta mañana, hermanos. Disfruten de su palabra y santifíquense en ella, hermanos. Que Dios les bendiga en este día, hermanos.